de los cielos entre vosotros está. Entonces, no sé, pienso yo que tal vez como no está muy claro, nadie se anima o se atreve a hablar de eso, porque inclusive muchos teólogos como que no se ponen de acuerdo, no definen muy bien eso. Y yo no voy a entrar a filosofar, porque yo no soy filósofo. A mí me gusta predicar la palabra de Dios de manera sencilla y más que todo hablar de la vida diaria, de la vida cristiana normal, de esas cosas que nosotros nos enfrentamos a diario y que para mí tienen mucho valor. Pero el Señor me ha tocado para hablar de este tema, recibiendo el reino de Dios. La predicación de Juan el Bautista era: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y la predicación de Cristo era: arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ya él estaba, en una ocasión vino y sanó a un enfermo, y aquellos enemigos de él estaban juzgándolo y diciéndole que por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios, él había echado fuera aquel demonio. Cristo le dijo: bueno, si yo por el espíritu de Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿en nombre de quién lo echan? Pero tienen que reconocer que si yo echo los demonios por el poder y la gracia de Jehová Dios, el reino de los cielos entre vosotros está. Quiere decir que la manifestación gloriosa del poder de Dios en milagros nos debe mover a nosotros a decir: el reino de Dios entre nosotros está. Y la escritura que tomé como base nos dice de aquel escriba que, habiendo escuchado a Jesucristo dando una respuesta sabia, le hizo una pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Cristo le dice: el mandamiento grande de la ley es este: oye Israel, el Señor Jehová tu Dios uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, de todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los dos grandes mandamientos. O mejor dicho, le dice: este es el gran y principal mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el escriba: bien has dicho, maestro, bien has dicho, que amar al Señor sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es más importante que los sacrificios y los holocaustos. Él le agregó eso, le dio un énfasis más judío, ¿verdad? Es más importante, es más grande que los holocaustos y los sacrificios. Y a Cristo le gustó esa respuesta, porque Cristo encontró en él sabiduría, y Cristo le confirmó. Pero le dice: bien has dicho, no estás lejos del reino de Dios. ¿Por qué le diría no estás lejos del reino de Dios? Porque ningún conocimiento vale si nosotros no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si no lo recibimos en nuestro corazón. Esa era la parte a la que él le faltaba llegar. Y hay gente que no está lejos del reino de Dios. Vienen a la iglesia, cantan, alaban, se conmueven, dicen: esa es la iglesia del Señor. Pero salen del templo dando gracias y diciendo: qué lindo mensaje, muchas gracias por el mensaje. Pero salen a su casa y no aceptan el reino, no reciben el reino. El Señor no te quiere ver lejos. El Señor no te quiere ni siquiera ver de cerca o tener de cerca. El Señor te quiere dentro del reino,
dentro del reino. No te conformes con estar ahí cerquita. Algunos dicen, sí, sí, yo sé, mi mamá es misionera, mi papá es siervo de Dios, mi tío, mi hermana, y se conforman con tener un familiar en la iglesia, pero el Señor no quiere eso de ti. El Señor te quiere dentro del reino, porque quiere que disfrutes de los beneficios del reino de Dios. El Señor quiere compartir contigo todos esos beneficios. Yo pude haber titulado este mensaje Recibiendo a Cristo, que sería igual, recibir el reino de Dios. Pero quise titularlo Recibiendo el reino de Dios, porque nos eleva a una dimensión más grande. El reino, ¿qué tiene un reino? ¿Cuántas cosas tiene un reino? Y este no es un reino como muchos reinos terrenos, ¿verdad? De imposición, de opresión. No, este es un reino de libertad. Este es un reino de felicidad. Este es un reino donde los que integran ese reino disfrutan de la confianza y de la seguridad en ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Llega Nicodemo donde Cristo y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie más puede hacer las cosas que tú haces. No sé si había sinceridad en Nicodemo, o si lo decía de labios para afuera, porque a veces eso pasa también. Pero lo cierto es que Cristo ni siquiera le dijo: sí, Nicodemo, tú tienes razón, yo soy enviado de Dios. Cristo le dice: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Paso primordial para entrar a ese reino: nacer de nuevo. Cualquier otra cosa te dejaría lejos o cerca. Pero repito, Dios no te quiere tener ni lejos ni cerca. Dios te quiere tener dentro de ese reino. Y a Nicodemo le dijo: es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede el hombre, siendo viejo, nacer otra vez? ¿Cómo puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. El viento de donde quiera sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es guiado por el Espíritu de Dios. Ese es otro beneficio que encontramos en ese reino. Ya no pertenecemos al reino del mal. Ya dejamos de pertenecer al reino de las tinieblas y formamos ya parte de ese reino donde sus ciudadanos son guiados, son dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿No es hermoso entonces habitar ese reino? ¿No es lindo pertenecer a ese reino? Claro que sí. Por eso decía el apóstol Pablo: dando gracias a Dios que nos ha hecho participante de la suerte de los santos en luz y nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Cristo Jesús, por el cual tenemos redención por su sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Es un privilegio pertenecer a este reino. Anhela pertenecer a este reino, abraza ese ideal. Lo que pasa es que también Cristo ejemplificó por parábolas, o puso parábolas sobre el reino. Por ejemplo, dijo Cristo: el reino de los cielos es semejante a un hombre
tratante de buenas perlas, a un negociante de buenas perlas. Toda su vida ha pasado negociando. Pero llegó el momento en que se encontró una perla de un valor tan grande que para poderla adquirir tenía que vender todas las que tenía para poder comprar esa perla. ¿Por qué Cristo comparó el reino de los cielos con eso? Quizá tú seas uno de esos comerciantes, negociantes, toda la vida has pasado comerciando, buscando encontrar esa perla de gran precio, la felicidad, que es lo que busca todo ser humano, porque todos amamos la felicidad, ¿verdad que sí? Lo que pasa es que algunos invierten su tiempo, sus recursos, buscando la felicidad en el baile, buscando la felicidad en el vicio, buscando la felicidad en amores terrenos, buscando la felicidad en la obtención de riquezas, de bienes materiales, y en eso se le ha pasado toda la vida y no ha encontrado esa felicidad. Si tú eres uno de esos, yo te invito a que vendas todo eso y ven y compra esa perla de gran valor, de gran precio, para que puedas recibir el reino de Dios. ¿Qué tienes que vender? ¿Qué tienes que negociar para conseguir esa perla? A veces son cosas que amamos mucho, como dice un himno, los ídolos del alma. Los ídolos del alma por él apartaré, por él dejaré para recibir ese reino. Yo le hablaba mucho a un joven, siempre lo invitaba a recibir la palabra, a entrar a ese reino, y siempre me decía: Josué, es que no me ha llegado el llamado. Y allá lo volví a ver y me decía: es que no me ha llegado el llamado. El Señor te está llamando siempre. Y estás aquí porque el Señor te está llamando. Y cada vez que sientes deseo de venir a la iglesia, el Señor te está llamando. Cada vez que sientes deseo de cantar un himno, el Señor te está llamando. Inclusive, cada vez que viene a tu mente una escena espiritual, un pasaje de la palabra de Dios, el Señor te está llamando. Porque el Señor quiere verte dentro de ese reino. Y tuvimos una experiencia muy dolorosa. Nos encontrábamos en un recorrido misionero por la zona sur de Costa Rica y pasamos visitando a un caballero que conocía de años, desde niño conocía la palabra de Dios. Y nos recibió con mucho agrado, con mucha amabilidad en su casa, pero hubo un momento en que yo me aparté con él a un lado y le dije: James, ¿cuándo vas a recibir al Señor? ¿Cuándo vas a entregarte al Señor? Y me dice: sí, ¿verdad, Josué? Sí, yo sé que yo tengo que entregarme al Señor. Y entonces me puse a recordarle la historia de su madre, que había sido una sierva de Dios, y a motivarlo, a instarlo, pero no tomó ninguna decisión, a pesar de que ese día hicimos un culto allí en su casa. Con mucho dolor, a los 22 días recibimos la noticia de que había muerto, intoxicado con unos líquidos que se usan para fumigar contra la malaria y todo eso. Él trabajaba en el Ministerio de Salud y se envenenó y se murió. Se quedó ahí al filo de la frontera con el deseo de entrar, de recibir, pero no pasó. No permitas eso en tu vida, estimado amigo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día de salud. No te quedes en el intento.
así como Agripa cuando Pablo le testificó, y después de haber testificado de toda su conversión le dice Pablo: y yo sé, rey Agripa, que tú crees a los profetas, yo sé que tú crees a la palabra de Dios. Y Agripa le dice: